Sean bienvenidos a la casa del Señor, en una nueva oportunidad que el Señor nos da para llegar a su casa, abrir la palabra, a tener comunión con los hermanos. Qué cosa más linda, ¿no? Llegar el domingo. Yo no sé si usted espera el domingo, pero después de la venida del Señor es algo que tenemos que esperar entre semana. Estar juntos los unos de los otros para venir a cantar, adorar el nombre del Señor, para abrir las Escrituras y poder ver lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a seguir con el libro que estamos viendo de la guía de cómo estudiar la Biblia, visual de la Biblia. Y para hacer un repaso, yo sé que todos se acuerdan de memoria. Si los hago venir acá adelante van a decir textualmente todo lo que dijo el hermano Alejandro en la última lección, pero voy a hacer un breve repaso solamente por hacerlo. Y en el capítulo anterior, que fue el capítulo 14, el hermano Alejandro estuvo hablando, haciendo un resumen rápido de todo esto hermoso del Nuevo Testamento, que vimos el relato del nacimiento de Jesús, los evangelios, vimos que Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, vimos su ministerio, milagros, señales, su enseñanza, los cumplimientos de la profecía, muerte y resurrección. Increíble que hayamos visto todo eso en 40 minutos. Todo el Nuevo Testamento de las promesas de Dios, sufrimiento de Cristo, nacimiento de Cristo, todo eso abarcó el capítulo 14. Y ahora arrancando el capítulo 15, como venimos estudiando la Biblia, progresivamente, nos toca entrar en el libro de Hechos, donde vamos a ver Pentecostés y la iglesia. La continuación de Jesús. Recordemos, lo último que vimos, Jesús nace, su ministerio, resumido, no es para decirlo tan así a la ligera, pero tiempo con los discípulos, cumplimiento de promesa, su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Y ahora continuamos. ¿Qué pasa luego de eso? Y para eso les invito, para hacerlo más rápido también, para que nos dé el tiempo, los invito a abrir en el libro de Hechos. Vamos a estar solamente en el libro de Hechos y en los primeros capítulos, así que los invito a abrir ahí en el libro de Hechos. Y me gustaría que me ayuden en la lectura, pero yo no sé quiénes están dispuestos a leer. Levanten la mano, ¿quién me quieren dar una mano con eso? Santiago, ¿quién más? ¿Alguien que sepa leer? Están tímidos hoy. Yo no hubiese levantado la mano porque me enredo mucho cuando leo. Así que, Santiago, perdón, levanten de vuelta las manos. Santiago, Gloria, poco voluntario, necesito por lo menos dos más. Bueno, ahí tenemos la maestra, Alejandro, no le quedó otra, y Mariela. Bien, muchas gracias por tantos voluntarios. Ahora vamos a tener un tiempo de oración antes de entrar a este estudio, para dejar en las manos del Señor este tiempo. Padre amado, gracias porque nuevamente tu iglesia se ha congregado a buscar tu consejo, tu guía, abrir las Escrituras una vez más para ver, Señor, este libro tan hermoso que tú nos has dejado, este santo libro que tú nos has dejado, el cual no solamente son letras, sino son la palabra de Dios, inspirada a través del Espíritu Santo por diferentes autores, en las que hoy nos llega a nuestras manos y que ha sido preservada de siglos de historia, de gobiernos, de gente que ha querido destruirla, pero tú la has preservado para los santos, Señor. Y hoy estamos delante de ella para edificación de tu cuerpo, edificación de tu iglesia. Así que gracias, Señor, guíanos a través de este estudio para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Continuando con el capítulo 15, luego de la ascensión de Jesucristo, entendemos que estos discípulos habían visto a Jesús resucitado y ascendiendo a los cielos, pero ahora no sabían qué hacer, ni tampoco cuál era el plan de Dios para el mundo. Ellos eran testigos de todo lo que había pasado, pero no sabían cómo seguía esta historia. Y los discípulos todavía esperaban algo que era un concepto errado en aquella época, que era la
ascensión de un Mesías que venía a restaurar el poder político y físico de Israel. Ellos querían ver a Israel libre, en otras palabras. Ellos querían que Israel sea una nación libre de la opresión de Roma. Recordamos que está bajo la opresión de Roma, y ellos esperaban a un Mesías que venga a liberarlo de un poder político. Y para eso le voy a pedir a Santiago, para ir en orden, que me lea, para poner en contexto, Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahí se refiere al reino a Israel, el reino político, el reino físico y material en la tierra. Porque ellos pensaban que si Jesús pudo derrotar la muerte, ¿cómo no va a poder derrotar un simple gobierno que había sido puesto por los hombres? Ellos querían un Mesías liberador, libertador. Pero los planes de Jesús eran otros. Jesús, por supuesto, que tiene poder. Él venció la muerte y eso también es una realidad. Pero los discípulos no entendían que el plan de Dios era que ellos lleven el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios, no del reino de Israel, a todas las naciones. Y eso lo vemos en Hechos 1:8. Hermana Ana, ¿tú puedes leer? Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Ese mismo poder que había acompañado a Jesús a lo largo de su vida, en su ministerio, ese mismo poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora era prometido para estos discípulos. ¿Pero para qué era prometido? Para que vayan al resto de la tierra a llevar las buenas noticias de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y por medio de sus discípulos, Jesús quería reunir a su pueblo, al pueblo de él, que estaba dentro de todas las naciones, no al pueblo de Israel, sino a su pueblo dentro de todas las naciones. Y por supuesto, los discípulos esto no lo podían hacer solos. Y en lugar de empezar a crear estrategias y planes de acción, los discípulos, lo que se les ordenó a través de Jesús, fueran que ellos esperaran en Jerusalén. Esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les dijo: ustedes tranquilos ahora, no se preocupen, no hagan nada, no empiecen con ideas locas, quédense quietitos, mi promesa va a llegar y de ahí en adelante les mostraré mi plan. Y es como llegamos al Pentecostés de los discípulos. ¿Y por qué el Pentecostés de los discípulos? Acuérdense esa palabra también, más adelante lo vamos a desarrollar. Después entonces que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos hicieron lo único que podían y lo único que sabían hacer. En aquel momento, lo único que podían hacer era esperar en el Señor orando. Mariela, Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perfecto. Ahí vamos desarrollando el hilo de cómo la iglesia empieza a funcionar sin la presencia física del Señor. Y un día, en la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía, los discípulos se encontraban exactamente haciendo esto, orando y buscando el consejo del Señor, esperando que el Señor cumpla su promesa. Y entonces es cuando el Señor responde. Gloria, ¿te animas a leer Hechos 2:2? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 y 4 también, si puedes. Y los que le aparecieron lenguas repartidas y como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Muchas gracias. Entonces, en Israel se junta el pueblo de diferentes
lugares para festejar el Pentecostés. Pasa esto que acabamos de leer, el Señor cumple su promesa. Y en esas fiestas se llenaba de gente extranjeras, hombres que habían venido y se habían reunido en Jerusalén, específicamente. Y como bien les mencioné, eran de otros países, eran extranjeros. Pero de pronto comenzó a pasar algo raro para todos. Cada una de estas personas extranjeras empezó a escuchar el mensaje del Evangelio en su propia lengua nativa. Porque mucho podemos mencionar algunas palabras en otro idioma, en inglés, por ejemplo, o en portugués, pero no solamente hablaban, sino que lo hablaban en su forma nativa. Qué milagro del Señor que escuchaban el mensaje de una manera clara para su lengua nativa. Y ese asombro y milagroso hizo que esta gente, en vez de espantarse y correr, todo lo contrario, le llamó la atención y empezó a congregarse en una multitud rodeando a estos discípulos que hablaban en su lengua nativa. Y a través del Espíritu Santo, entonces estos discípulos empezaron a hablar y a ser testigos de la obra que hizo Cristo a través del Evangelio, predicándolo. Y ahí se para Pedro, este Pedro que había negado al Señor delante de pocas personas. ¿Cuántas personas podrían haber habido en el patio cuando Cristo fue crucificado? No sé, 20, 30, 50, 100, no sé, relativamente pocas personas. Y este Pedro, temeroso de que lo maten por dar testimonio de Cristo, delante de pocas personas, él calla. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, se levanta sin miedo frente a una multitud. Este es el mismo Pedro. Es decir, yo no sé si planteamos este tema en una persona que estudia psicología, van a decir, no, múltiple personalidad, no es la misma persona. No, era la misma persona a través del cambio del Evangelio. Este mismo Pedro entonces ahora predica sin miedo frente a una multitud a través del poder del Evangelio. ¿Y qué cuenta? Cuenta la promesa de Dios de establecer un nuevo pacto. Un poquito para atrás, Damián, yo te voy diciendo para la gráfica. Perdona que no te avisé. Entonces cuenta la promesa de Dios de establecer un nuevo pacto. Habla de cómo Jesús cumplió todas las promesas del Señor e incluso sin miedo acusa al pueblo de haber matado a Jesús. Es decir, el mismo Pedro que en un grupito de pocos tuvo miedo, ahora le dice, ustedes bueno, vamos a leerlo mejor. ¿Te animás a leer ahí, Edu? En Hechos 2, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste sin matar por manos de inicuos, crucificándolo. Pero no solamente le ojo acusándolo de los pecados, porque si a nosotros se nos acusara de pecado, sabemos que somos todos pecadores. Y bueno, estamos todos perdidos. Sino que también luego, ¿qué hace? Lo llama al arrepentimiento. Alejandro, ¿puedes leer Hechos 2, 36 y 38? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Él les trajo el mensaje de qué podían ser el arrepentimiento. Luego este mensaje lleno del Espíritu Santo, el número de los discípulos pasó de ese grupo que estaba ahí reunido. ¿Se acuerdan cuántos eran? A ver, levante la mano que yo... ¿Cuánto? ¿No? ¿Otro número? Levantando la mano. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Levantando la mano. Porque pusieron 120. Tenemos un ganador. 120 personas estaban reunidos en Jerusalén antes del sermón de Pedro. Estos eran los discípulos que esperaban la venida del Señor, los que habían sido hechos parte de la iglesia.
Pero ahora, después de que, no lo pongas todavía, Damián, después de que se sumó, que la gente que se sumó, mejor dicho, después del mensaje de Pedro, levantando la mano, ¿quién me dice cuánto? ¿120 o más? ¿Cuánto? A ver, Ana, sin leer la Biblia, porque... Un poquito, 3.000. 3.000. Ahora sí, la siguiente gráfica. Miren los que se sumaron luego de un mensaje. El Señor estaba añadiendo a su iglesia los que iban a ser salvos. Qué increíble la obra del Señor. Ese día el Señor dio poder. Y ese creo que es el testimonio más grande que tenemos. El Señor dio poder a su iglesia para predicar el Evangelio. No creo que en aquella época alguien podría levantarse enfrente de un pueblo religioso que era su diario vivir en la religión, eran judíos. Yo no creo que sin el poder del Espíritu Santo alguien se hubiese parado a dar un nuevo mensaje y convertir a 3.000 personas. Eso era el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El poder del Espíritu Santo en el mensaje del Evangelio. Sin el poder del Espíritu Santo, esto no hubiese pasado. Hechos 2:47b dice, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. El Señor añadía. No era mérito de ninguno de los apóstoles. Entonces la comunidad creyente crecía asombrados del Dios que conocían y de lo que Dios estaba haciendo. Esto era el poder de Dios. Y también crecían en devoción al Señor por todo lo que Cristo había hecho. Y crecían en amor sacrificial los unos a los otros. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a compartir las comidas, a estar juntos y orar, a compartir todos los bienes que tenían y asegurarse de que nadie dentro de esta comunidad de creyentes tenga necesidad. Y el Señor continuaba bendiciendo el ministerio de los apóstoles. A donde ellos fueran, con ellos iba el mensaje del Señor, acompañados por este nuevo poder que había bajado del cielo, que era el Espíritu Santo, que obraba en señales y milagros. Y muchos judíos, recordemos que estamos en una comunidad judía, creían en cada ciudad. Y cuando las autoridades, que entendamos que eran autoridades gubernamentales y religiosas a la vez, cuando esas autoridades querían silenciar a los discípulos, cuando estos judíos se oponían a los discípulos, no lograban otra cosa más que alentar a que se predique más el Evangelio. Incluso en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir, esto provocó sí una dispersión. Es decir, mataron a uno de nosotros por predicar el Evangelio y predicar a Cristo. Vámonos, pero nos vamos y seguimos predicando el Evangelio. Es decir, iban sembrando la semilla del Evangelio a todo lugar donde ellos iban. Y el siguiente gráfico tenemos esto que acabamos de leer. Mediante la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz se derribó el muro de separación y se convierte ahora a judíos y a gentiles en una nueva humanidad. Ahora vamos a ver cómo gentiles entendamos que es las personas que no son judías, religiosas, y judíos. Ahora los dos se suman y esa suma juntos forman un nuevo reino, el reino de Dios. Parte del reino de Dios. El apóstol Pablo, acá entra la historia del apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, que era un fariseo religioso que participó cuando los líderes religiosos mataron a Esteban. Él decía, sí, está bien, maten a este hombre, porque este religioso creía que todo esto que estaba pasando con los cristianos iba contra Dios. Era un religioso que se oponía a todo esto porque él creía que no era la voluntad de Dios, nada de esto, que el mensaje de Cristo era una locura, que estos cristianos eran una secta de religiosos, y entonces iba casa por casa con orden de las autoridades para arrestar a aquellos que se llamaban cristianos. Saulo, como era conocido, era un opositor de Jesús ante los ojos de todos. Vos preguntabas quién era Saulo
y te iban a decir, este es un opositor del cristianismo. Y es la clase de persona que nosotros podemos decir, de todos los que puede llamar a Cristo al ministerio, a este no lo va a llamar, porque este persigue a la iglesia, hace daño al cuerpo de Cristo. Bueno, pero así como Dios usó a Moisés, el asesino, como Dios usó a Rahab, la prostituta, como Dios usó a David, un adúltero, también tenía planes para usar a Saulo, que ese se puso el título él solo. El título que se puso fue el primero de los pecadores. Sí, qué título más degradante. Él se puso él mismo. Yo soy el primero de los pecadores. Y iba a usarlo para llevar el mensaje de salvación a las naciones. Un día mientras Saulo, recordemos la historia, iba camino a Damasco para meter preso a más seguidores de Cristo, se le aparece Jesucristo. ¿Quién más levantó la mano para leer? Que no me acuerdo. Creo que todos los que levantaron la mano leyeron. Empezamos desde el 1 de vuelta, entonces vamos con... este lo leo yo que es corto y después vamos con Santiago. Entonces, Hechos 9, ya vamos al Hechos 9, del 5 al 6 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que aquí te diré lo que tienes que hacer. Es decir, el Señor se le aparece a esta persona que a raíz de los cálculos que podemos sacar es el menos indicado. Entonces cuando Saulo, que ahora es llamado Pablo, entra a Damasco, Jesús se le aparece a otro discípulo que es Ananías y le dice a Ananías que fuera a buscar a este Pablo. Le dice, ve, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Esto es Hechos 9, 15, 16. Es un instrumento escogido para llevar mi nombre a todas las naciones, a todos los reyes, a todos los pueblos de Israel, y te mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pablo, bajo esta invitación tan linda de padecer en nombre de Jesús, le dijo, no, gracias. No, Pablo cree, inmediatamente es bautizado y empieza a proclamar el evangelio. Otra cosa que es una locura. Yo creo que si lo llevamos a psicología, este es otro que nos dice, no es la misma persona. Pablo, perseguidor de la iglesia, cuando se mataba a un cristiano lo festejaba, ahora se le predica a Cristo, él, y le dice, vas a llevar mi evangelio y vas a ser perseguido. Y él dice, sí, quiero, vamos a bautizarme. Y automáticamente empieza a proclamar el evangelio. Una cosa que solamente el poder del Espíritu Santo podía hacer y puede hacer. Transformar la vida, regenerarla de una naturaleza caída a una naturaleza que glorifique al Señor. Y como apóstol de Jesús, Pablo también fue acompañado de los mismos señales y prodigios a través del Espíritu Santo que el resto de los apóstoles. Y gran parte de la última parte de este libro de Hechos relata el ministerio de Pablo, pero a los gentiles. De Damasco a Jerusalén, de Antioquía a través del Mediterráneo hasta Roma, el ministerio misionero de él fue llevar el evangelio de salvación y tuvo un gran impacto, sin contar los sufrimientos que pasó para cumplir esta labor. Y ahora vimos el Pentecostés de los apóstoles, ahora vamos a ver el Pentecostés de los gentiles. Y había un problema en aquel momento, un cambio en la historia, porque Pablo, como apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, era una cosa rara. Es decir, ¿cómo un apóstol de Jesucristo va a predicarle a los gentiles el evangelio si no son judíos? Los primeros discípulos de Jesús creían en el mensaje de Jesús y que era solo para los judíos. El mensaje de la cruz es para los judíos. Incluso el mismo Jesús les había dicho que él había venido por las ovejas perdidas del mundo. No, las ovejas perdidas de Israel. El rey prometido que iba a redimir a Israel, ellos estaban en su mente en Israel, y poner fin a los enemigos, ahora iba a ser predicado a los no judíos. ¿Cómo entonces podían los no judíos ser parte del pueblo del pacto de Dios si no eran judíos?
Pedro, el otro apóstol, como los demás discípulos, creían en el Evangelio de Jesucristo para los judíos solamente para los judíos. Pero un día, mientras él oraba en el techo de su casa, y recordemos el relato, él tiene una visión donde una sábana baja del cielo y le dice, come toda clase de alimento. Ellos podían comer cierta clase de alimento. Y ahora dice, come toda clase de alimento. Y esa voz que le habla desde el cielo a Pedro, le dice que coma todo esto. Él agarra y dice, no, muchas gracias, yo esto no lo como, yo soy judío, no puedo comer estas cosas. Eso lo vemos en Hechos 10:15, dice la respuesta de Dios a Pedro. Dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Es decir, él estaba hablando de Dios y le decía a Dios, ¿cómo me decís que comer esto si es impuro? Bueno, pero entendés que te estoy dando la orden yo. Y si yo te digo que podés comer de eso, comelo. Y él automáticamente ya había aprendido a hacer caso a esa altura de la vida. Después nos enteramos que había pasado algo el día anterior. El día anterior, un gentil, no judío, recordemos, llamado Cornelio, había tenido una visión de un ángel. Y en esa visión el ángel le decía, invítalo a Pedro a comer a tu casa. Y Pedro no sabía nada de esto. Luego Pedro se entera de toda esta historia. Cuando tiene la visión, termina de tener la visión, baja del techo y alguien le golpea la puerta. ¿Quién eran? Eran los siervos de Cornelio que lo estaban invitando a comer. Y él entendió, relacionó, es el Señor que está mandándome a comer. Recordemos que estos judíos y en especial los apóstoles no comían con gente gentil, no iban a visitar gentiles, porque eran fuera del pueblo de Dios, pero sabía que la visión que había recibido era explícito mandato de Dios. Entonces va y visita a este Cornelio. Entonces cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué hace ahí? Lo único que sabe hacer el apóstol, predicar el Evangelio. Predica el Evangelio y Cornelio y toda su familia recibe el mensaje de salvación. Y para gran sorpresa, yo me imagino, ponerme en un segundo los pies de Pedro, en su cultura, en lo que había vivido, en el mensaje de la promesa del Salvador a Israel. Para sorpresa de Pedro, el Espíritu Santo desciende en la casa como en aquel momento los 120, y todos estos gentiles son llenos del Espíritu Santo. Debe haber estado temblando más que la presencia del Espíritu Santo, como diciendo, ¡fua! ¡Qué choque esto para mí! Entonces, Pedro, asombrado, concluye esto en Hechos 10:47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¡Pah! ¡Qué tremenda afirmación que hace ahí, ¿no? Bautizar a un gentil que había recibido el Espíritu Santo. Yo creo que una semana antes que pasara y tuviera las visiones, le comentaba esto a Pedro y no sé qué pasaba. Te trataba de loco por lo menos. Y él mismo ahora está diciendo, estos gentiles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pide que lo bauticemos? Estos creyentes gentiles fueron bautizados y añadidos a la iglesia, abriendo así de par en par las puertas para que todos creyeran en Jesús y fueran perdonados. No solo los gentiles, no solo los judíos, sino ahora todos son perdonados por creer en Cristo. Los apóstoles entonces llegan a comprender lo que Jesús también le había dicho, que no era el rey solamente de Israel, sino que era la descendencia prometida de Abraham, a través de la cual bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y tal como Jesús había ordenado, cuando iba, mejor dicho, en su ascensión, Él le dijo que lleven el Evangelio a los confines de la tierra. No solamente a los judíos, sino a toda tribu, lengua y nación. Pueblo y nación. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos queda tiempito. Perfecto. Medio la escorrida, pero así ha sido el resumen de la iglesia primitiva, luego de lo que vimos con el hermano Alejandro. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo se fue? ¿Qué hicieron los discípulos? El mensaje era primero para los judíos, recibieron el Espíritu Santo estos 120, pasaron a ser 3.000, la iglesia se empezó a multiplicar, empezó a ser perseguida, a través de su persecución se empezó a repartir más el Evangelio, llegó a los gentiles recibieron el Espíritu Santo y el Señor reveló su plan, que era que todos tengamos el mensaje de salvación, que no era solamente para los judíos,
sino que el Señor había elegido esta nación para que a raíz de esa nación el Evangelio sea repartido. Y tenemos la última gráfica. Y ahora yo voy a agregar algunos que no han leído para leer. Y ya vamos a terminar con esto. Es un pequeño repaso gráficamente. Si querés poner la primera, Damián. Un mensaje gráfico de cómo la salvación y el Evangelio son para todos. Ah, capaz que lo leen de este lado. Entonces van a salir sorteados los de este lado para leer. Empezando con Melanie. Melanie, ¿vos te animás a leer? Es el que dice 1. Pablo el 2. Después va a haber un 3, que ese es para Santiago. 4 para Ana. ¿No? Pon el 4 si querés, a ver si se ve. Ah, no, está chiquito. ¿Te animás a leerlo, Sana? 5. ¿Y quién quiere el 6? ¿Lo llegás a leer de ahí? Está. Sí, porque está chico. Vamos al 1 entonces. Entonces vamos a ver el plan gráfico de la salvación y el Evangelio. Cómo está el plan de Dios apoyado por los versículos. Yo voy a leer el 1 que tengo acá y Melanie lee el 1 de ahí. El plan de Dios desde el principio era la salvación de todas las personas, tanto judíos como gentiles. El 1. 2. Comenzando con Abraham, Isaac y Jacob, Dios utilizó a la nación de Israel para constituirse la raíz de la que surgiría este plan. Pablo. El Señor dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bien. 3. Al separarse de otras naciones con prácticas como la ley dietética, Israel debía ser un ejemplo y una luz para el resto del mundo, para mostrar cómo la humanidad podía tener una relación con Dios. 3. También ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Entienden que lo que estamos haciendo es repasar el plan de Dios para salvación. Es decir, Dios le dijo a Abraham, a través de ti, todas las naciones, y eso lo cumplió el Señor. Y aquí vemos como lo que estaba en la mente del apóstol cuando estaba orando. Es decir, ¿cómo voy a comer cosas inmundas si la Biblia dice que no coma cosas inmundas? 4. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves la salvación hasta los confines. Perdón, estoy leyendo lo que hay que leer. Antes que viniera el Mesías, hubo algunos gentiles que respondieron a esta luz y siguieron a Dios. Yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Isaías, antes hubo algunos gentiles que creyeron en el mensaje del Señor y siguieron esta luz. 5. Cuando Dios envió a Jesús, su Hijo, el Mesías, Jesús predicó que no era el corazón lo que contaminaba a una persona, que era el corazón lo que contaminaba a una persona y no lo que la persona es. Se ofreció a sí mismo como el que gobernaría el trono de su rey. Este es el 5. Creo que sí. Ah, ¿lo llegás a leer? Sí. De nuevo Jesús llamó a la multitud y dijo, escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien,
lo que sale de la persona es lo que la contamina. Perfecto. Vemos cómo el Señor viene mostrando su plan de salvación y cómo ahora Él demuestra que estas obras religiosas, como abstenerse de alimento, no es lo que va a llevar a una persona a la salvación, sino su vida limpia por la sangre de Cristo. 6. Luego Dios rechazó a los judíos que rechazaron al Mesías e injertó a los gentiles en su reino espiritual. Utilizó a Pedro, a Cornelio como ejemplo, lo leímos, específico de esta nueva unidad, al instruir a Pedro que las cosas que antes eran impuras, ahora podía comer. 6. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados circuncisos, por aquello que se llama la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, incluidos de la ciudadanía de Israel, de ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ha acercado mediante la sangre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Tocó el más largo. Ahí está el resumen, ¿no? En el final. Ustedes antes eran incircuncisos, eran lo que estaba descartado para los judíos. Ahora el Señor los invitó a ser parte del cuerpo de Cristo. No son judíos tal vez, no son religiosos tal vez, pero creyendo en la obra de Cristo, ahora son parte, no son parte de los judíos, son parte de algo más importante. No son parte del reino judío, son parte del reino de Dios. Mucho mejor ser ciudadano del reino de Dios que tener una ciudadanía en esta tierra. Y así es como terminamos entonces el plan de Dios de unificar los no judíos religiosos, los judíos religiosos que creen en Jesucristo, unificarlos en uno, para su reino y para su gloria. Y por último tenemos una última gráfica, si querés ponerla ahí, Damián, que muestra las iglesias locales, la iglesia local en el Nuevo Testamento. Si todos estos lugares, ahí tenemos la referencia y los nombres, no lo vamos a leer, pero donde fue llevado el Evangelio, a través de los apóstoles, a través del mensaje, a través de la persecución, a través de diferentes métodos que usó el Señor para que el diablo no se lleve la gloria, todo lo contrario. Cuando el diablo apretaba más, por así decir, el zapato y más el cuello, más que el zapato, estos, en vez de callar y decir, oh, no, lo mataron a Esteban por predicar el Evangelio, yo me quedo callado. No, ellos decían, yo voy a predicar el Evangelio. Y así el Señor fue multiplicando. Y como vimos, no fue algo para que las personas se gloríen, no fue el mensaje intelectual de una persona, fue el mensaje del Evangelio, pero a través del Espíritu Santo. Y así el Señor llevó adelante su iglesia y por eso ahora estamos nosotros sentados acá. Y como nosotros estamos sentados acá, cientos de miles de millones de personas en el mundo, cientos, miles, millones, no cientos de miles de millones, cientos, miles y millones de personas ahora, por el cambio horario tal vez en otro momento, van a estar sentados como estamos nosotros frente a las Escrituras, aprendiendo acerca de la historia de salvación del Señor. Por eso 120 que se quedaron ahí orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió y ellos empezaron a llevar el mensaje del Evangelio. Que el Espíritu Santo también haga la obra en nuestras vidas y abra nuestras bocas. Si de 120, si uno de esos 120 incrementó en la iglesia un 3000%, que el Señor obre en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar sin vergüenza el mensaje del Evangelio. Vamos a orar y vamos a tener el tiempo de desayuno. Amado Padre, gracias por este nuevo capítulo donde hemos desarrollado un poco más, tal vez conceptos que ya teníamos, historia del cristianismo que ya conocíamos, historia de cómo la Biblia llegó a nuestros días hoy
Pero nunca es malo repasar, Señor, y recordar que tú cumpliste tu promesa. Tú, desde el principio, habías diseñado un plan perfecto, no para los judíos, sino para la humanidad, que era reconciliarse con su Creador. Lo cumpliste a través de la promesa de el Mesías prometido, el cual dio señales y compartió acerca de los planes de Dios para estar en su reino celestial. Y, Señor, como también el apóstol nos acusa y somos todos culpables de esa acusación, ustedes han crucificado al Salvador del mundo. Nosotros somos parte de esa acusación, Señor, somos parte de culpable porque nuestro pecado te ha llevado a la cruz, ha llevado a la cruz a Cristo, pero hoy también aprendimos que hay perdón y también aprendimos que si somos parte de esta comunidad de fe, somos parte del nuevo reino del Señor, no un reino terrenal, sino un reino celestial. Cristo perdona, por Cristo somos perdonados nuestros pecados y no se queda ahí en ser salvos, sino que prometes el Espíritu Santo para aquellos que te buscan, para también hacer nuevos discípulos y llevar tu mensaje de salvación a los perdidos. Gracias, Señor. Usa tu iglesia como lo has hecho a través de los siglos. Usa a tus hijos para tu gloria, no para jactancia, sino que podamos decir, como estos hombres de fe, yo el primero de los pecadores. Tener títulos que nos deshonren a la vista humana, pero Señor, nos lleven a glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias y pedimos también por los alimentos que vamos a compartir ahora en el desayuno. Dejamos el resto de este día en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.